Vamos a empezar en la página 47, donde realmente es un repaso de lo que estamos aprendiendo, hermanos, en cómo convertirnos en verdaderos discípulos. El tema de esta mañana es cómo nosotros dominar nuestras emociones. Amén. Y déjeme decirle, por muy santurrón que usted se crea, todos, absolutamente todos batallamos con esto. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo carnal. Amén. ¿Cómo dominar las emociones? Gloria al Señor. Repaso, página 47. La meta de esta semana, aplicar una línea de conducta para dominar las emociones. Fíjense, esto fue lo que aprendimos en el libro anterior, son los 6 pasos. Dedicarle tiempo al maestro. ¿Se recuerdan? Dice, tenga un tiempo devocional cada día y procure lograr la meta de hacerlo durante 21 días seguidos. ¿Saben por qué 21 días? ¿Alguien tiene una idea por qué 21 días? Para crear un hábito necesita 21 días. Por ejemplo, usted dice, le cambiaron el trabajo y ahora tiene que entrar a las 4 de la mañana y estaba acostumbrado a levantarse a las 8 todos los días. Entonces, al principio se le va a hacer bien difícil porque no está acostumbrado. Pero después de 21 días ya su cuerpo ya entró en un hábito. Entonces, por eso le está diciendo, para que podamos someter la carne, dedíquele tiempo al maestro todos los días, por lo menos sin fallar 21 días. Amén. Hermanos, yo no lo puedo hacer por ustedes. Cada uno de nosotros tiene que tener en su corazón, dedicarle tiempo al maestro. Número 2, vivir en la palabra. Lea su Biblia diariamente. Escriba qué le dijo Dios y qué le dijo usted a él. Y ahí viene algunos versículos para memorizar. Gálatas 5:22, Filipenses 2:13, Romanos 12:1. Pero tenemos que leer la palabra. ¿Está leyendo la Biblia, hermanos? Acuérdese, Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, ¿de dónde contestó Jesús? Pero digo, ¿sacó la Biblia, el teléfono? ¿Qué sacó? En mi corazón he guardado tus dichos. Usted está guardando, si no lee la palabra, ¿cómo la va a guardar? Lea la Biblia. Amén. Hay aplicaciones, ahora yo creo que no hay una sola persona aquí que no tenga un teléfono celular. Baje una aplicación de la Biblia. Si necesita ayuda escogiendo cuál, acérquese. Amén. Pero tengo una aplicación en su Biblia, porque en veces la Biblia a lo mejor se le olvida o no la puede traer en todas partes, pero el teléfono sí lo va a traer en la bolsa. Vivir en la palabra. Número 3, orar con fe. Ore por su familia, parientes y amigos. Estamos orando. Deberíamos de estar orando, porque la Biblia nos dice cuánto debemos de orar. Orar sin parar. 24/7. Amén. ¿Qué más? Número 4, tener comunión con los creyentes. Vaya a tomar un café, una soda con alguien que no le caiga bien o a quien usted no le caiga bien. Yo digo que con todo, yo no sé por qué especificó ahí, porque ahora imagínese que si alguien lo invita a un café, va a decir, entonces no le caigo bien. Pero bueno, yo solamente estoy siguiendo las instrucciones. Yo digo que con el que le caiga bien y con el que no le caiga bien también. Pero fíjese qué interesante que nos dice con alguien que no le caiga bien. ¿Para qué? Para que en la iglesia no haya divisiones, enemistades, que no le demos lugar al diablo para que nos estorbe, porque esto nos puede estorbar. Número 5, testificar al mundo. Lea la sección titulada Bosquejo del Testimonio y escriba la información que usará en su testimonio. Testificar al mundo, hermanos, es hablarle a otros de Cristo a través de su propio testimonio. Amén. Fíjense cómo está la iglesia en esta mañana. Nos falta mucha gente, hermanos. Y estamos hablando de testificarle a otros. Y yo creo que debemos de empezar a trabajar primero con los
con los de casa. Amén. Les pongo una tarea, hermanos. Busque a su alrededor a alguien que le haga falta ahí, diga, aquí se sienta fulano, mangano, perengano, y cuando salga de la iglesia, y decía el pastor Torres, esto se me quedó muy bien, no le hable para chismear. Háblele, hermanos, te extrañamos, ¿estás bien? Ya, yo creo que ya tengo como 3, 4 servicios que no veo a hermanos aquí en la iglesia. ¿Estarán tan graves? Amén. Pero fíjense, ¿quién se pierde la bendición, hermanos? La persona que no viene a la iglesia. Dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por, que no se haga una costumbre, hermanos. Yo creo que todos de vez en cuando fallamos por X razón, trabajo, familia, enfermedad, lo que usted quiera, pero que no se haga una costumbre. Háblele a alguien, vamos a tomar ese de testificarle al mundo, vamos a empezar con los de casa. Háblele a alguien que no vino a la iglesia y dile, hermano, te extrañamos, ¿estás bien? ¿Puedo orar por ti? ¿Necesitas algo? Etcétera. Por último, ministrar a otros. Aprenda la parte del cristiano espiritual en la personalidad del discípulo. El versículo a memorizar esta semana, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Le damos la vuelta a la página 48 y empezamos un regalo de Dios. Los que no recibieron regalo de Navidad, aquí tienen un regalo de Dios. Dice, con frecuencia mi padre relataba haber tenido un terrible temperamento en su juventud. A menudo estallaba en ira, incluso después de haber recibido a Cristo a los 19 años. Una y otra vez luchó para guardar la calma y observar una actitud que honrara a Cristo. Después de mucha oración y estudio bíblico, mi padre comenzó a notar un cambio en sus reacciones en ciertas situaciones. Una noche, un hombre lo amagó con el puño y lo desafió, pero mi padre rehusó pelear. Luego relató, supe que le había ganado la batalla a mi temperamento cuando no reaccioné como solía hacerlo en el pasado. Fíjense, aquí está un ejemplo de cómo controlar las emociones. El que escribe el libro dice que su papá de joven les contaba que él luchó mucho tiempo por controlar su temperamento. Era explosivo. ¿Alguien tendrá este problema aquí en la iglesia? Donde de repente con cualquier cosita te tiran una pedrada y tú les avientas una bomba atómica. Explotamos. Pueden ser muchas cosas. Les cuento, ayer estaba descompuesto el semáforo de aquí de la K y la 20. Entonces imagínense el caos. Es una intersección muy ocupada. Entonces yo iba para allá, rumbo a la J, por decir así. Entonces cuando llegas, pues todo el mundo está tratando de a quién le toca, ¿no? Y yo me quedo un ratito a que crucen todos y luego ya digo yo, pues ya cruzaron los que están así, ahora me toca a mí. Y se me olvida que los que estaban enfrente de mí también podían dar vuelta. Entonces yo creo que me adelanté como 5 pies así en mi camioneta y en eso vi que venían dando la vuelta y luego me paré. Entonces, enfrente de mí pasa un carro, una señora americana, venía la hija manejando, una hija como de joven, no sé, 18 años. Pero cuando pasa enfrente de mí la señora, la mujer, la americana, casi se salía del carro y luego me sacó el dedo, me gritó, así, pero haga cuenta el diablo, así. Y yo, ok, le digo, perdón. O sea, 5 pies, nomás le hice así como que me iba a cruzar, ni siquiera que íbamos a chocar, nada. La vi lejos. Pero la gente, hermanos, ahora, si yo no hubiera podido controlar mi temperamento, no traigo pistola, pero traigo una troca grande y ellos traían un carrito chiquito. Lo hubiera arrastrado de acá hasta las 100. Y ha ocurrido, ¿verdad que sí? Donde lo agarran a balazos o algo. Y estamos hablando de cosas de este tipo, pero ¿con qué estás luchando tú? En tu carne, emociones. Dice, describa una situación en que haya respondido a sus emociones con
con lo mejor de su persona. Bueno, pues yo les acabo de contar mi historia, no para alabarme, pero bendito sea Dios, que tuve una mamá, hermanos. Mi papá sí era explosivo, mi mamá, un pan dulce. Y como los hombres somos muy apegados a la mamá, mi mamá era, no les hagas caso, hijo, no, usted no pelee. Y mi mamá toda la vida fue un consejo de que usted no se mete en problemas, no les haga caso, ponga la otra mejilla. Entonces, bendito sea Dios que yo nunca he sido ni pleitista, ni explosivo. Veo a alguien que está haciendo su berrinche, mejor me doy la vuelta, evito el problema. Pero bendito sea Dios, hermanos. Debemos de tener esa actitud de Cristo. Amén. Que cuando lo vituperaban, lo insultaban, lo golpeaban, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen y muchas veces hasta no saben ni lo que dicen. Dice, casi todos hemos tenido experiencias en las cuales el control de las emociones nos ha parecido una batalla extenuante. En el estudio de esta semana aprenderá cómo el Espíritu Santo puede ayudarlo a conquistar la victoria y a dominar sus emociones. El lema de esta generación parece ser, si te gusta hacerlo, hazlo. Tal filosofía egocéntrica afirma que las emociones son su amo. Fíjese lo que dice, el mundo hoy en día tiene este tema, si te gusta, hazlo. Oiga, ¿se han fijado cómo hemos entrado en una era de nuestra vida donde casi me recuerda en la Biblia en los tiempos de Noé, donde decía que cada quien hacía como mejor le parecía. Ya no hay temor de Dios, ya no hay temor para las personas, ya no hay nada. No hay respeto. Entonces, estamos viviendo, como dijo el apóstol Pablo, tiempos peligrosos. Nosotros en este momento de la historia, hermanos, somos esa luz que alumbra en medio de la oscuridad. Pero si nosotros no podemos controlar las emociones tampoco, entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando al mundo? Y luego dice, Cristo debe ser su amo, incluso de sus emociones. Él quiere ayudarlo a usar las emociones de una manera responsable. La Biblia tiene un plan para que usted pueda manejar sus emociones. Esta semana podrá aprender dicho plan y comprenderá cómo el Espíritu Santo puede ayudarlo a hacerse cargo de sus emociones. Cuando haya concluido el estudio de esta semana, podrá, número 1, asociar sus emociones con sus principios. 2, escribir en línea de conducta de 6 pasos para manejar sus emociones. 3, aplicar la línea de conducta a una experiencia emocional. Bien, ¿qué son las emociones? Las emociones son sensaciones dadas por Dios para experimentar el gusto o el disgusto. Las mismas son reacciones a estímulos internos o externos. Fíjense, emociones, hermanos, y debemos de aprender a controlarlas. ¿Sabían ustedes que los japoneses, la cultura japonesa, nunca abren un regalo enfrente de usted? Si usted le regala a un japonés un regalo, no lo va a abrir delante de usted. ¿Por qué? Porque ellos no pueden fingir que si no le gustó el regalo, ¡ay, mira, qué bonito! ¡Gracias! Y luego por dentro, hijo, está cómodo. Entonces, como no pueden fingir, para no ofenderlo, mejor no lo abren. Los japoneses tampoco les gusta que les dé propina. Usted va allá y quiere dejar la propina porque ellos sienten como si les estuviera insultando que le dejó $1 de propina. Caray, ¿me estoy muriendo de hambre o qué? Yo no sé. Pero fíjese cómo cambian las cosas. Pero ellos, para controlar sus emociones, pues tienen una cultura. La cultura, hermanos, es la manera en que se hacen las cosas. Aquí tenemos una cultura en Estados Unidos y hay otra cultura en Japón, en Europa, en diferentes lugares. Pero internamente todos batallamos con las emociones. Amén. Entonces estamos explicando qué son las emociones. Dice,
Las mismas son reacciones o estímulos internos o externos. Las emociones no son buenas ni malas. De usted depende usar las emociones para honrar a Cristo o para dañar a los demás y a usted mismo. Las emociones constituyen una parte esencial de su personalidad. La vida sería tediosa sin emociones. Si usted no tuviera emociones, no experimentaría la ira o la ansiedad, pero tampoco experimentaría el regocijo ni el amor. Dios lo creó a usted de manera que experimente una diversidad de emociones. Ahora vamos a leer los versículos para entender cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo emociones, pero las pudo controlar. Fíjense, estos versículos nos lo van a ilustrar. Están ahí en la página 48, en la parte de abajo, Marcos 3:5. Entonces, mirándolos, hablando de Jesús, alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Dice, lea los versículos que hay al margen de la página anterior y marque las emociones que experimentó Jesús. ¿Cuál fue la que experimentó Jesús en esta, hermanos? Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido. Entonces, Jesús se enojó. ¿Por qué se enojó Jesús? ¿Alguien conoce el trasfondo de esta historia? Que Jesús estaba haciendo un milagro en el día de reposo. El hombre está enfermo y ellos, en lugar de tener misericordia, de ayudarlo, estaban más en la ley. No puedes hacer nada porque es día de reposo. Entonces, Jesús se enoja por la dureza de sus corazones. Pero sin embargo, Jesús no peca con sus emociones. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso tenemos estos ejemplos de cómo controlar las emociones. Y luego otro ejemplo, dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cuál fue la emoción que tuvo Jesús aquí, hermanos? El amor. ¿Y qué nos ordenó? ¿Sí? Que nos amemos. Es una emoción. Y dice, yo le voy a tratar de enseñar algo extra esta mañana. El amor es una emoción, pero también es una decisión. Porque si fuera nomás una emoción, entonces hoy amo y mañana no amo. O sea, usted se casa y dice, hoy te amo, y luego mañana, hoy no te amo. Ah, caray. Pero como es una emoción con decisión, usted decide seguir amando. Dios nos ama no con una emoción, sino con una decisión. Que fallamos y pecamos. Y dice la Biblia que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, dando a entender que aborrece lo que hacemos muchas veces, pero nos ama, nos sigue amando a nosotros. Otra emoción en Juan 11:35, Jesús lloró. ¿Cuál sería la emoción ahí, hermanos? Pues en las que tenemos angustia, Jesús lloró. ¿Cuándo lloró Jesús? ¿Alguien sabe por qué lloró Jesús aquí? ¿Y por qué lloró? No, pero Jesús sabía que lo iba a resucitar. ¿Por qué lloró? Porque sintió el dolor de las... O sea, Jesús se podía haber reído, porque hubiera dicho, ahorita en 15 minutos este va a estar vivo. Él sabía lo que iba a ocurrir, pero ¿por qué lloró Jesús? Porque sintió el dolor de la gente que amaba al difunto. Fíjense. Entonces Jesús también tenía emociones, hermanos. Que aunque él sabía lo que iba a ocurrir y que en cuestión de minutos ya Lázaro iba a estar vivo, sin embargo, él se identificó con el dolor de los que estaban ahí. Cuando los vio llorando, Jesús lloró. Cuando yo trabajaba cuando trabajé en restaurantes, hermano, uno de los cocineros decía que él no le gustaba ir a los funerales, porque él tenía esto, que él veía a la gente llorando, y él se ponía a llorar.
Y entonces los amigos le hacían burla y dicen que era cierto, que había ocasiones en que los familiares del muerto venían a consolarlo a él. Y ya todos tranquilos, y él llora y llora, o sea, no podía parar de llorar, pero no era fingido, hermanos. O sea, él realmente sentía el dolor de o sea, él llegaba y toda la gente llorando y empezaba y al ratito él estaba llorando y llorando y todos, cálmese. Y ¿este quién es? Pues ahora Dios, pero él estaba llorando. O sea, le llegaba mucho, entonces decía que él no podía, como me acuerdo de este cocinero, decía que él no le gustaba ir a los funerales, y él decía que cuando él venía en el freeway y había un accidente, si él veía sangre, no, se tenía que parar porque dice que se ponía tan nervioso que no podía seguir manejando. Tenía que pararse a un lado de la carretera y esperarse un rato, así como que controlarse, pero que si veía sangre ya no podía seguir manejando. Emociones, hermanos. Fíjense, todo lo que les estoy contando son emociones. Por último, Juan 17:13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Cuál emoción tuvo Jesús ahí? Regocijo en las que tenemos. Dice, debido a que Jesús era plenamente humano, experimentó la gama completa de las emociones humanas. Jesús experimentó todas las emociones que figuran anteriormente. La diferencia entre Jesús y usted radica en que Él no pecaba cuando experimentaba emociones. Por eso, el pastor Torres, que Dios lo tenga en su santa gloria, solía decir, le doy gracias a Dios que fue Jesús el que murió en la cruz del Calvario y no yo. Porque si hubiera sido yo, los hubiera mandado a todos al infierno. Y a lo mejor se le hace mucho, pero póngase a pensar, todo lo que soportó Jesús, y dice la Biblia que no abrió su boca. Como un cordero inmolado fue llevado al matadero. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos aguantado, hermanos, todo lo que Jesús aguantó? Oiga, ¿y sin pecado? O sea, él no tenía nada de decir, como dijeron los que estaban al lado de él, los malhechores. Nosotros justamente estamos pagando lo que hicimos, pero no hizo nada y él no abrió su boca. Porque él pudo controlar sus emociones, sus sentimientos. Muy bien, la fuente de sus emociones. Las emociones son reacciones espontáneas a sus principios y creencias. Con el curso de los años, sus reacciones emocionales se han afirmado o desafiado, debido a que sus principios y creencias no son exactamente iguales a los de cualquier otra persona. Usted reacciona a las mismas circunstancias de manera diferente a los demás. Dice Mateo 21:12. Vamos a ver Mateo 21:12, ¿qué nos dice la palabra del Señor, hermanos? Gloria al Señor, aleluya. Mateo 21:12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué sintió Jesús, hermanos, cuando entró al templo? Coraje, ira, ¿qué más? Se enojó, ¿por qué? Bueno, ¿usted cree que vendiendo estaba malo necesariamente? Era lo que vendían. Tenía que ser fuera de Estaban cambiando el enfoque de venir a la iglesia porque dijo, mi casa, casa de oración será llamada, pero ahora había mucha gente que en lugar de venir a la iglesia a buscar a Dios, ¿a qué venían? A hacer negocio, a vender cosas, a hacer dinero. Entonces dijo, mi casa, casa de oración será llamada. No la tienda de las palomas o la tienda que vende la X. Entonces Jesús se enojó. Pero recuerden,
Jesús no pecaba en este momento en que la emoción estaba saliendo a flor de piel, sino que él justamente estaba regañándolos. Y dice que tomó un azote y empezó a volcar las mesas y a sacar, hermanos, a los que estaban realmente haciendo negocio y no vinieron a buscarlo a él. Y sabe que no es la única ocasión en la que Jesús les echa en cara que lo buscan, que vienen a la iglesia más por interés que por amor. Se recuerda cuando alimenta a una multitud y luego al siguiente día dice que era una gran multitud. Entonces dices tú, si la primera fueron 5,000, ¿cuántos vinieron la segunda vez? Y les dijo, ustedes me buscan no porque creen en mí, sino porque les di de comer y se saciaron. Y tristemente, hermanos, muchas personas vienen a la iglesia por el interés. Porque claro, hay un beneficio tremendo. El último día que tuvimos oración aquí, de repente se aparece un camarada, y entró y se sentó ahí, y luego ya estábamos por terminar la vigilia, entonces pasamos al frente, estábamos orando, y luego yo le pregunté que si aceptó al Señor, y me dijo, ¿cómo me dijo? Me dijo en inglés, le digo, ¿ya aceptaste a Jesús? Me dijo, no, me dijo, prefiero ser parte de algo terrenal y no de Jesús. Ah, caray. Y luego termina la vigilia y luego la hermana Yolanda viene y le pregunta al pastor, hermano, ¿ya lo aceptó al Señor? ¿Y quién sabe qué? No, pues no quiere. Entonces, viene y se acerca y le pide al pastor dinero. Le dice, oiga, pues que necesita ayuda y quién sabe qué, y el pastor le regala algo ahí. Después se va atrás de mí y me alcanza allá y me dijo, oye, tengo familia, dice, ya estoy cansado, que no tengo carro. ¿No habrá un carro que me puedan donar aquí de la iglesia? Sí, ¿qué año y qué marca? Ahorita te lo buscamos. ¿Alguien quiere un carro? Yo quisiera un helicóptero así para ni manejar, así. Él no vino a aceptar a Jesús, ¿a qué vino? Emociones. Amén. ¿Se fija? Jesús estaba enojado correctamente, hizo lo correcto, limpió la casa de Dios. Porque dijo, mi casa. Oye, no dijo la iglesia. Que es mi casa, dijo Jesús. Casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Si no cuidamos la casa del Señor, ¿en qué se va a convertir, hermano? ¿En qué se puede convertir? Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Dice, las actividades comerciales en el templo causaron en Jesús emociones diferentes a las de los principales sacerdotes y maestros de la ley. ¿Por qué los sacerdotes y los encargados del templo, por qué no le vieron mal al comercio? Fíjense, deberían de haber tenido el mismo principio, ¿o no? Porque pues ellos eran los encargados del templo. Pero curiosamente tuvo que llegar Jesús para decirles, eso está bien, pero bien mal, para afuera todo el comercio. Mi casa va a ser casa de oración. Y los encargados, los líderes, no dijeron ni pío ni pavo. ¿Qué más? Dice, Jesús sintió, ahí viene la pregunta, ¿qué? La casa de Dios se había convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque estaban cambiando el enfoque, hermanos. Donde ahora yo creo que estaba creciendo más el comercio que el hecho de venir a buscar, a tener comunión con Dios. Dice, la curación del hombre cojo y ciego en el templo causó en los niños emociones diferentes a las de los principales sacerdotes y los maestros de la ley. ¿Cuáles fueron dichas emociones y por qué experimentaron así? Son preguntas de versículos de las emociones de Jesús, hermanos, de cómo las personas reaccionan diferentes. Cada quien reacciona diferente en cuestión de las emociones. Pero al final del día la regla es esta.
la emoción que tú estás experimentando le está dando la gloria y la honra al Señor o no. Sea enojo, sea alegría, sea afecto, piensa. Sí, aleluya, bendito Jesús. Dios nos dio a nosotros la potestad o el poder para controlar nuestras propias emociones. Amén. Y cada vez, nadie es perfecto, hermanos. Ofendemos y de repente reaccionamos de la manera equivocada. Pide perdón y dile al Señor, ayúdame. Ayúdame para controlar esta emoción. Como la que leímos al principio, dice que el papá del autor del libro, su papá cuando fue joven, dice, luchó por muchos años con controlar su temperamento, explotaba bien rápido. Usted conoce a personas así, o sea, hasta tiene temor a acercárseles. ¿Por qué? Porque dice, híjole, ahorita va a empezar a explotar la bomba atómica. Entonces, qué triste que la persona no se le pueda acercar porque su temperamento. Dígale, Señor, cámbiame. Por eso la oración, cuando oramos, quiero parecerme más a ti y menos a mí. Así es que, hermanos, esa es la clase de esta mañana, que el Señor nos ayude. Me gustaría hacer una oración. Si usted tiene alguna emoción y diga, yo sé que esta no es del Señor, dígale, Señor, ayúdame a controlar esto. Que el Espíritu Santo nos empiece a redarguir, hermanos, las áreas de nuestra vida en las que necesitamos que el Señor nos ayude. Yo voy a orar. Si usted necesita oración, ahí en su asiento, dígale, Señor, escúchame, por favor, ayúdame. Aquí estoy delante de ti. Oremos, Padre. ¿A quién iremos si solamente en ti hay palabra de vida eterna? En esta hora, mi Señor, conforme a tu palabra y a la clase que nos has permitido escuchar, yo vengo ante ti en esta hora a pedirte perdón por todas mis fallas, mis emociones, mis pecados. Señor, entrego en tus manos, Señor, todas las emociones que son dañinas, que no te dan la gloria y la honra a ti. Cámbiame, Señor, moldéame, ayúdame, por favor. Dame la fuerza, dame la sabiduría para controlar estas emociones en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo confieso que en Cristo somos más que vencedores y yo sé que puedo controlar la carne y mis emociones en el nombre de Jesús. Oro por mis hermanos, hermanas, que de la misma manera, Señor, escuches el clamor de cada uno de ellos. Y gracias, mi Señor, por tu bondad y tu misericordia. Oramos pidiendo todo esto y dándote gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios